Para realizar estos calentadores vamos a necesitar una lana, la que queramos, pero que podamos usarla con el gancho de 4 milímetros, ¿vale? Es el gancho que yo voy a utilizar para hacer estos calentadores. Unas tijeras, y os recomendaría que tuvierais a mano una cinta métrica, ya veréis por qué. Y luego si queréis adornar los calentadores con botones o cualquier tipo de aplique, pues también. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar el vídeo os voy a explicar el porqué de la cinta métrica. Este patrón de calentadores sirve para cualquier medida de pie, tanto para niños como para adultos. Lo único que tenemos que hacer es coger la cinta métrica y medir la parte del contorno de donde acaba la bota, ¿vale? Y así ajustamos a los centímetros que necesitamos. Yo en este caso en particular, a la persona a la que se los voy a hacer, tiene un contorno de 35 centímetros, pero para que quede un poco ajustado y no se le vaya, lo voy a hacer de 34. Así que venga, vamos a hacer el calentador. Para ello haremos ahora un comienzo de la labor, cogemos la lana y vamos a hacer un comienzo de la labor. Y vamos a hacer una tira de 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Yo he hecho 10 cadenetas, pero podéis hacerlo más grande o más estrecho. Os explico. Yo ya tengo hecho un calentador, ¿vale? Y lo que vamos a tejer ahora es esta tira de aquí. Estos son las 10 cadenetas. Si queréis ponerle más puntos, podéis hacerlo y hacerlo más largo, y si no, pues menos también, el largo el que ustedes queráis, ¿vale? Ahora vamos a levantar una cadeneta más porque vamos a trabajar con puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo en cada cadeneta. Yo he hecho 10 cadenetas, pues 10 puntos bajos. Venga. Y 10. Ahora levantamos una cadeneta y damos la vuelta a la labor. Vale, ahora vamos a trabajar en puntos bajos en canales, que si ya has visto mis vídeos sabrás hacerlo, y si no te explico. Es hacer un punto bajo, pero introduciendo el gancho solamente por la hebra de atrás. ¿Vale? A ver, nosotros normalmente cuando hacemos un punto bajo introducimos el gancho tal cual, cogemos la hebra y hacemos el punto, ¿verdad? Bueno, pues en canalé, en vez de pasarlo por todo, solo vamos a coger la hebra trasera y trabajamos el punto normal y corriente, quedándose la otra hebra por delante del punto, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer los 10 puntos en puntos bajos canalé. Bueno, ahora una vez terminada esta fila, levantamos una cadeneta, volvemos a darle la vuelta a la labor y volveremos a tejer 10 puntos bajos, pero en esta ocasión normales y corrientes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora haríamos una cadeneta, volvemos a virar la labor y ahora nos tocaría volver a hacer una de puntos bajos en canalé. Vale, esta tira que estamos realizando para que tenga este efecto estriado es una vuelta de puntos bajos normales y una vuelta de puntos bajos en canalé. Así alternando estas dos vueltas todo el largo hasta tener los centímetros que necesitemos que tenga el calentador. En mi caso son pues 34 centímetros. ¿Vale? Yo tengo que hacer tantas vueltas como me hagan falta para llegar a tener una tira de 34 centímetros. Pero eso es personal de cada una, dependiendo de a qué le vayamos a hacer el calentador. Algunas necesitarán más centímetros y otras menos. Así que venga, vamos a hacer tantas vueltas
cómo centímetros necesitamos que tenga el calentador. Venga. Bueno, pues una vez que ya hayamos dado todas las vueltas que necesitamos para tener los centímetros del contorno de la bota, procederemos a unir las piezas. Tenemos que acabar con una vuelta de puntos bajos en canales, ¿vale? Es la última vuelta que tenemos que dar. Vale. Yo ya he terminado mis centímetros. Ahora cojo la tira, la doblo por la mitad, con cuidado que se quede sin dobleces y sin arrugas, ¿vale? Que quede bien agarrada. Y vamos a unir las dos partes, ¿vale? Pues necesitamos un círculo para el calentador. Para ello vamos a unir un punto de cada lado con puntos rasos, ¿vale? Introducimos el gancho en el punto delantero, lo pasamos por debajo de los dos puntos, de los dos lados, y cerramos con un punto raso. Voy a repetirlo, perdonad que me mueva tanto, pero se me está moviendo el hilo. Uno por aquí y otro por acá, y hacemos un punto raso, ¿vale? Es tan sencillo como meter el gancho por ambos lados, pasar la hebra y cerrar con un punto raso. Venga, tenemos que hacer un punto raso por cada punto hasta tener completamente cerrado. Bueno, una vez que hayamos hecho un punto raso en cada punto de la tira, ya tenemos formado el contorno del calentador, ¿vale? Veis que ya tenemos hecho nuestro contorno de, bueno, en mi caso los 34 centímetros. Ahora vamos a hacer el punto de abajo, ¿vale? Para ello debemos de hacer, para empezar, un punto bajo, levantamos una cadeneta y vamos a hacer un punto bajo en cada fila de la tira que hemos hecho de puntos bajos, ¿vale? Es un punto bajo en cada fila. Venga, vamos a hacer el contorno entero con puntos bajos. Bueno, una vez que hayamos dado toda la vuelta en puntos bajos, cerraremos con un punto raso pinchando en el primero y comenzaremos con la secuencia de puntos, ¿vale? Atentos a la secuencia que vamos a hacer porque es la que vais a repetir en todas y cada una de las vueltas del calentador. Levantamos una cadeneta y en el primer punto bajo vamos a tejer dos puntos bajos. Ahora haremos una cadeneta y de los puntos de la base nos vamos a saltar dos, 1 y 2, y en el tercero pinchamos y volvemos a hacer dos puntos bajos. ¿Vale? Este es el punto. Hacemos dos puntos bajos, levantamos una cadeneta, saltamos dos puntos de la base, 1 y 2, y en el tercero volvemos a tejer dos puntos bajos. Venga, vamos a hacer toda la vuelta. Bueno, una vez que hayamos dado toda la vuelta, cerramos con un punto raso y seguimos. La siguiente vuelta es exactamente igual, es decir, dos puntos bajos en el primer punto, levantamos una cadeneta y nos saltamos dos puntos de la base, 1 y 2. Y en el tercero pinchamos y volvemos a hacer dos puntos bajos. Es así sucesivamente. Haremos dos puntos bajos, una cadeneta, nos saltamos dos puntos de la vuelta anterior y en el tercer punto volvemos a tejer dos puntos bajos. ¿Vale? Comenzaremos siempre igual. En el primer punto dos puntos bajos, nos saltamos el siguiente punto bajo y la cadeneta, y en el siguiente punto bajo es donde va a coincidir siempre que pincharemos los dos puntos bajos. Conseguiremos este efecto, ¿vale? Mirad qué cosa más bonita con un punto tan sencillo. ¿Y cuántas vueltas hay que dar? Pues tantas como el largo que queráis que tenga el calentador. Yo en mi caso, vamos a medirlo, no sé cuántos son, esperar a ver. Sin la tira del principio, lo que es este punto, yo tejí 9 centímetros y medio aproximadamente de este punto, pero con la tira del comienzo viene a ser un calentador de casi 14 centímetros y medio, pero cada una puede darle el número de vueltas que quiera, ¿vale? Porque hay calentadores más cortos y otros más largos. Eso ya cada una el largo que le apetezca que tenga el calentador. Pues venga, vamos a repetir esta vuelta tantas veces como nos hagan falta para tener el largo deseado. Ya luego solo nos quedaría por hacer el borde y ponerlo bonito. Venga.
yo ya estoy tejiendo mi última vuelta porque ya creo que tengo el largo deseado para el calentador. Ya sabéis que el largo es el que cada una quiera, ¿vale? Cerramos con un punto raso y ahora voy a comprobar que efectivamente este calentador mide lo mismo que el otro, ¿vale? Tener siempre la cinta métrica a mano, ¿vale? Porque los dos calentadores tienen que medir exactamente lo mismo, ¿vale? Confirmamos que la medida es la misma. Efectivamente me da que mide los 14 centímetros que medía el otro, así que perfecto. Pero bueno, ya sabéis que este largo es el que cada una quiera. No tiene por qué medir esto, ¿vale? Ahora vamos a cerrar, vamos a ponerlo bonito, como digo yo. Para ello vamos a hacer un punto raso en cada punto que hayamos tejido, ¿vale? Es una forma de darle un borde bonito al calentador. Cada una que haga el punto que quiere. Podéis hacer puntos bajos, abanico, los que queráis. Yo voy a cerrar el calentador con puntos rasos. Venga, vamos a hacer un punto raso en cada punto de la vuelta anterior. Bueno, pues una vez que hayamos hecho ya todos los puntos rasos, cortamos la hebra y hacemos un cierre de la labor. Hacemos una cadeneta y tiramos de la hebra hacia arriba y apretamos fuerte fuerte. Ya sabéis que yo siempre hago un segundo nudo, pero en vez de hacerlo en el borde, lo voy a hacer por dentro de la labor para que no se vea, ¿vale? Para que quede más disimulado. Pero ya sabéis que esto es opcional, que yo lo hago para asegurar mejor la labor. Hacemos el nudo, tiramos fuerte fuerte y ahora cortamos bien la hebra para que no se vea. Vale, este lado de aquí ya está terminado. Ahora nos queda por poner bonito este borde de aquí y lo vamos a hacer exactamente igual, con puntos rasos. Cogemos otra vez la hebra y hacemos un comienzo de la labor. Normal y corriente. Comienzo de la labor y lo vamos a enganchar justo en el mismo sitio donde unimos la pieza al principio de la labor. ¿Os acordáis, no? Donde unimos los ambos lados. Pues pinchamos ahí, pasamos la hebra y vamos a hacer un punto raso en cada fila, ¿vale? Para que el borde por este lado también quede elegante y bonito. Pues venga, vamos a hacer un punto raso en cada fila de la tira del comienzo. Bueno, yo ya estoy terminando de dar la vuelta de puntos rasos, que dará por concluido el calentador, ¿vale? Cerramos el principio de la vuelta con un punto raso y ya hemos terminado. ¿Qué nos queda? Mirad qué bonito, ¿ves? Cómo ha quedado el punto. Podéis personalizarlo y poner el punto que queráis, ¿vale? Yo he puesto este, pero cada una puede personalizar el calentador cambiando el punto, ¿vale? Cortamos la hebra y hacemos un cierre de la labor, que es haciendo una cadena hacia arriba y apretamos bien fuerte. Ahora voy a hacer un nudo con la hebra del comienzo de la vuelta y con la del final, ¿vale? Para que se agarre bien. Cerrar bien las labores es súper importante para que no se deshagan después. Y ahora voy a volver a hacer un nudo dentro del calentador para que no se vea el nudo en el borde porque queda feito. Engancho por dentro, paso las hebras y hago un nudo. Pero esto ya sabéis que es opcional, que cada una haga al final de la labor con el que más cómoda se sienta, ¿vale? Pero es muy importante rematar bien las labores. Nada, ahora voy a hacer un nudo más por si acaso para que se quede bien agarrado y ahora cortamos las hebras. Tanto estas dos como la que quedó cuando unimos el borde al principio. Ok, no se ve pero lo estoy cortando. Vale, pues ya hemos terminado el calentador. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues adornarlo. Vale, yo le voy a colocar en la parte de arriba
un aplique de mariposa, pero cada una puede utilizar lo que quiera, botones, lentejuelas, lo que quiera, ¿vale? ¿Veis? Yo ya lo tengo puesto en el otro, a mí solo me queda ponerlo en el calentador. También otra forma que tenéis de personalizar es poner una tira de un color y el punto de otro color. Eso ya es cada una como quiera, ¿vale? Lo bueno que tiene este patrón es que se puede personalizar. Pues ya hemos terminado, espero que os haya gustado. No os olvidéis en suscribiros al canal de YouTube y darle a me gusta en este vídeo. Pues nada, pronto volveré con más proyectos y espero que os animéis a hacerlo. Un besito y hasta pronto. Chao.